Bienvenido o bienvenida a este manual de uso audiovisual, donde trataremos de explicar el funcionamiento de la interfaz del Touch Panel de Ancar. Dividiremos esta formación en dos apartados. Usuario para mostrar los ajustes y herramientas cotidianas del equipo que se utilizarán a diario, y experto para profundizar en aspectos más técnicos e inaccesibles para el usuario final. Modo usuario. Esta es la pantalla principal del Touch Panel. El primer campo es el perfil de usuario. Esta es una opción seleccionable donde quedarán guardadas las diferentes configuraciones de trabajo de los instrumentos para cada uno de los perfiles. El nombre de cada perfil es editable desde la pantalla de configuración. Junto con el perfil de usuario tenemos el nombre de la clínica, la fecha y la hora, y esta información estará siempre disponible en la parte superior de la pantalla. Justo debajo disponemos de las memorias de posición del asiento. De la 0 a la 3 podremos memorizar cualquier posición del asiento, manteniendo pulsado el botón de memoria deseado. Una vez confirmemos el mensaje emergente, la posición actual del asiento quedará memorizada. Una vez registradas, siempre podemos volver a las posiciones memorizadas con una simple pulsación. La última memoria corresponde al retorno de escupidera. Esta se encarga de posicionar al paciente, de manera que facilite su acceso a la escupidera. Accionando nuevamente el botón, el paciente volverá automáticamente a la anterior posición de trabajo. En la parte inferior de las memorias encontramos los movimientos manuales del sillón. Por último, en la parte baja de la pantalla encontraremos las siguientes funciones. Llenado de vaso. Agua de escupidera. Control de la lámpara. Botón auxiliar. Con esta función podrá activar cualquier dispositivo eléctrico, como por ejemplo un timbre, un portero automático, o el control de la luz ambiente, entre otros. Pida más información a su técnico instalador para conocer las distintas posibilidades que le pueda ofrecer. Para completar las opciones disponibles de la pantalla principal del Touch Panel, tenemos el icono de acceso al menú de configuración. En el menú de configuración, el primer apartado disponible es el de personalización. En este apartado podemos modificar los datos de la parte superior del Touch Panel. Nombre de la clínica. Fecha. Hora. Nombres de usuario. Y el idioma en el que queremos ver la interfaz de nuestro Touch Panel. Mediante estos selectores, también podremos seleccionar qué perfiles queremos tener activos. También disponible desde el menú de configuración, tenemos el apartado de estadísticas del equipo. En este apartado podemos consultar las siguientes estadísticas. Estadísticas de los movimientos del asiento. Estadísticas de funcionamiento de los instrumentos. Histórico de los mensajes de error más frecuentes. Y por último, el histórico de los mensajes de error más recientes. Todos los datos de las estadísticas parciales pueden ser puestas a cero fácilmente desde la opción disponible en la parte inferior de la pantalla. En los apartados de histórico de errores y errores más frecuentes, también disponemos de un icono para cambiar de página en caso de ser necesario. Volviendo a la pantalla de configuración, queda comentar que en ella también se encuentra la opción de activar el Flash System. Para ello deberemos acceder al menú de configuración, posicionar los instrumentos deseados en el soporte sobre la escupidera y finalmente accionar el botón de funcionamiento. Como opciones ocultas, cabe mencionar que pulsando sobre el marco de la hora por 2 segundos, accederemos a la configuración del temporizador.
Una vez establecido el tiempo deseado, nos aparecerá en la parte superior. Haciendo la misma pulsación de 2 segundos, pero esta vez en la esquina superior derecha, activaremos el bloqueo de la pantalla para una limpieza segura. Para desactivar el bloqueo bastará con mantener pulsado el icono del candado. Seleccionando cualquier instrumento, desde la pantalla principal pasaremos a los ajustes de este de manera automática. Como podemos observar, en esta pantalla se mantienen muchas funciones de la principal, pero ahora las de movimientos del asiento han sido sustituidas por los ajustes del instrumento. En este primer ejemplo hemos seleccionado un ultrasonidos. Para el ultrasonidos podemos seleccionar entre 3 modos de trabajo: perio, endo y scaler. En cualquiera de estos modos podremos trabajar con o sin agua, mediante la pulsación de este icono. También podemos hacer esta selección directamente desde el pedal si activamos el pulsador de la derecha. Si mantenemos pulsado el icono del Touch Panel durante 2 segundos, nos aparecerán las distintas opciones disponibles. Mediante los deslizadores, podremos regular tanto la potencia de trabajo como la intensidad de la luz de la pieza de mano. Una vez configurados los ajustes, los podemos memorizar manteniendo presionado el icono del instrumento. Estos ajustes quedarán memorizados únicamente para el perfil de usuario que tengamos asignado, en la parte superior de la pantalla. Ahora vemos la pantalla de ajuste de la turbina. En ella podemos visualizar la potencia de trabajo que estemos aplicando con el pedal proporcional. Activando este icono, la turbina trabajará siempre a la máxima potencia, al margen de la posición en la que se encuentre la palanca proporcional del pedal. Justo al lado encontramos el selector del modo de trabajo. Igual que en todos los instrumentos, desde el Touch Panel o el pedal, con cada pulsación iremos alternando entre las diferentes opciones disponibles, que ahora son 4. Solo rotación, con spray, con agua o con chip. Pulsando el selector por 2 segundos, se nos abre el desplegable con las 4 opciones que hemos visto, más una quinta, el autosoplado. Esta función determina durante cuánto tiempo queremos que el instrumento siga expulsando aire después de trabajar. Esta función es muy útil si queremos evitar el uso de la jeringa después de trabajar con el instrumento. Ahora es el turno del micromotor de escobillas. En esta pantalla podemos personalizar el límite de revoluciones máximas del micromotor, mediante el deslizador, o introduciendo el valor numéricamente. El botón Max hará que el micromotor gire a las revoluciones máximas que hayamos configurado. La siguiente opción se trata de la inversión de giro. Podemos activarla tanto desde el Touch Panel, como pulsando cualquiera de los movimientos del pedal. También es importante saber que para que las revoluciones que se muestran en pantalla sean igual a las reales, deberemos tener en cuenta el factor del contraángulo con el que estemos trabajando. Para ello podemos escoger el tipo de contraángulo que estamos utilizando en este desplegable. Esta lista se puede personalizar, pero esta configuración solamente podrá hacerla un técnico oficial cualificado por Ancar. Para terminar, podemos grabar los ajustes establecidos con el mismo procedimiento que los demás instrumentos. Pasemos ahora a los micromotores de inducción. Más concretamente al modelo MCX. En esta pantalla podremos efectuar los mismos ajustes que hemos visto con el micromotor de escobillas, con la diferencia que ahora, cada perfil de usuario podrá memorizar hasta 10 configuraciones diferentes. Para ello utilizaremos el mismo procedimiento que con los otros instrumentos. Una vez memorizada, podemos identificar fácilmente la memoria editando su nombre mediante una pulsación prolongada. Abriendo el desplegable veremos todas las memorias disponibles. Como podemos comprobar, cada perfil de usuario tiene sus propias 10 memorias configurables. Cabe mencionar que si disponemos de 2 micromotores de inducción en el mismo equipo, estos compartirán las memorias de configuración, igual que el modelo que mostramos a continuación. El MX2. En el MX2 encontramos el cambio más significativo respecto a otros micromotores, ya que tenemos la opción de fijar un par límite. Para hacerlo, actuaremos sobre este deslizador. La manera en que el equipo actúe al alcanzar el par máximo establecido
dependerá del modo en que estemos trabajando. Tenemos dos opciones: operativo y endo, que podremos alternarlos pulsando este botón. Mientras tengamos seleccionado el modo operativo, en el momento en que el micromotor alcance el par límite configurado, este se detendrá inmediatamente hasta que volvamos a aplicar una fuerza inferior al par establecido. Cuando seleccionamos el modo endo, podemos observar que las opciones de inversión de giro y modo de trabajo quedan deshabilitadas. A diferencia de lo operativo, en modo endo, cuando alcanzamos el par límite, el micromotor empieza a girar en sentido inverso inmediatamente y hasta que dejamos de accionar el pedal. Cuando volvemos a accionar el pedal, el micromotor gira nuevamente en el sentido correcto. Cada modo de trabajo contiene sus 10 memorias de configuración propias, por lo que podemos afirmar que disponemos de 20 memorias personalizables para cada perfil de usuario. Modo técnico. Accediendo de nuevo al menú de configuración, desde la pantalla principal, vamos a seleccionar la segunda opción. Este apartado concierne a la configuración técnica de los instrumentos y tiene el acceso restringido por contraseña. Podremos acceder introduciendo el código 1009. Desde esta pantalla se configura qué instrumentos están instalados en la unidad. Esta configuración viene siempre configurada de fábrica y no es necesario modificarla en condiciones normales. Es importante saber que el orden establecido va de derecha a izquierda en la bandeja de instrumentos. Es decir, que al instrumento instalado en la posición de la derecha se le asigna la posición 1, al de su izquierda el 2, y así sucesivamente. La posición de más a la izquierda pertenece a la jeringa y no está contemplada en el menú de configuración al no ser un instrumento programable. Pulsando sobre cualquiera de las posiciones, aparecerá un desplegable donde podemos seleccionar qué instrumento tenemos instalado. Teniendo en cuenta que el fabricante usa la nomenclatura MX para sus micromotores de inducción, cabe destacar que MX es la nomenclatura para los MX2. Mientras que MXB hace referencia a las siglas MX básico, es decir, los micromotores MCX. En la parte inferior de la pantalla, tenemos también disponibles la regulación del tiempo para el llenado de agua del vaso y la salida de agua del grifo de la pica. Este valor hace referencia a los segundos durante los que el equipo activará las electroválvulas. Para terminar, vamos a explicar el funcionamiento del último apartado de configuración avanzada. Para acceder a esta, nos pedirá nuevamente la contraseña 1009. La estructura principal de esta pantalla consta de dos campos numéricos. En el apartado superior introduciremos el número del parámetro que queremos modificar, mientras que en la parte inferior introduciremos el valor de este. A continuación, vamos a hacer un repaso de todos los parámetros configurables que aparecen listados en el manual de usuario del Touch. Los parámetros que van del 0 hasta el 38 hacen referencia a las relaciones de contraángulos que se mostrarán en el desplegable de la pantalla de cada micromotor. Para editar estos valores, deberemos tener en cuenta que cada número tiene un parámetro asignado. La primera relación de contraángulo, la 1,1, no es editable. A partir de la segunda, se asignan los parámetros de la siguiente manera. Para editar cualquiera de los valores, deberemos introducir el parámetro correspondiente y asignarle el valor deseado. Es importante saber que en el caso de asignar un valor de 0 a cualquier parámetro, este hará que la relación a la que pertenece desaparezca del listado. El parámetro 40 se encarga de definir el funcionamiento de los grifos de la escupidera. Si le asignamos un valor de 0, al pulsar la activación del agua del vaso, el agua de la pica se activará simultáneamente. Mientras que un valor de 1 hará que estas funciones trabajen de manera independiente. El parámetro 41 define si el botón auxiliar trabaja como interruptor cuando está en valor 0 o como pulsador cuando está en valor 1. Es importante conocer que la función del botón auxiliar acciona un contactor de la PCB de conexiones. Este contactor es libre de potencia y podemos conectar en él cualquier dispositivo electrónico. Entre los contactos 8 y 9 funcionará en modo normalmente abierto, mientras que entre 9 y 10 lo hará en modo normalmente cerrado.
El parámetro 42 activa el aviso sonoro, que recuerda la inversión de giro del micromotor cada vez que accionamos el pedal. El valor 1 activa el aviso mientras que el 0 lo desactiva. Con el parámetro 43, tenemos la opción de invertir el sentido de funcionamiento de los controles de movimiento del pedal respecto al movimiento del respaldo. Los valores admitidos son 0 como predeterminado y 1 para invertir el sentido. El parámetro 43,5 hace alusión al modo de trabajo del ultrasonidos. Por defecto, el valor es 0. Esta configuración implica que la regulación de la potencia de funcionamiento del ultrasonido se regula a través del deslizador en pantalla, mientras que el pedal se encarga únicamente de accionarlo. Cuando cambiamos el valor de 0 a 1, el pedal pasa a controlar tanto el accionamiento como la regulación de la intensidad de trabajo de la pieza de mano. El parámetro 43,7 viene configurado en 0 por defecto. En este modo, la inversión de giro del micromotor se puede ejecutar tanto desde el touch panel como con la pulsación de cualquier movimiento del pedal cuando está el instrumento seleccionado. Si cambiamos el valor de este parámetro a 1, la inversión solamente podrá activarse desde el touch panel, y mediante el pedal podremos mover el equipo aun teniendo activado un instrumento. Para la configuración del efecto linterna previo y posterior al trabajo de turbinas y micromotores de escobillas, tenemos disponible el parámetro 44. Un valor de 0 implicará que estos instrumentos emitan luz solamente mientras están siendo utilizados. Un valor de 1 a 254 indicará cuántos segundos queremos que se encienda la luz a la hora de seleccionar el instrumento y después de cada vez que trabajemos con él. Los parámetros 45.1, 45.2, 45.3 y 45.4 corresponden a las posiciones de instrumento 1, 2, 3 y 4. Este parámetro es el encargado de determinar cómo se registra la memoria de los ajustes de cada instrumento individualmente. Por defecto, tendremos activado el valor 0. Esto implica que la memorización de los ajustes del instrumento se efectuará haciendo una pulsación larga sobre el icono de este. Cuando cambiamos el valor de 0 a 1, la unidad memorizará la configuración del instrumento automáticamente cada vez que se modifique, recordando siempre la última configuración de trabajo. Desde el parámetro 46.1 hasta el 49.8 podemos activar con el valor 1 o desactivar con el valor 0 la función de cada instrumento de trabajar con agua o aire. Cada parámetro hace alusión a una función de un instrumento en concreto y delimitado para un perfil de usuario específico. Lo veremos mucho más claro con el siguiente gráfico. En este gráfico podemos observar que, por ejemplo, para el perfil de usuario Doctor 2, en el instrumento número 3, activaremos o desactivaremos la función de trabajar con agua mediante el parámetro 47.5. Las funciones que dejemos activas con este parámetro aparecerán ahora en la pantalla del instrumento en cuestión. El parámetro 50 se utiliza para cambiar el canal de comunicación del pedal inalámbrico con el equipo. Los valores que podemos introducir van del 0 al 97 en múltiplos de 3. Este valor será el canal de comunicación. Aparte del canal de comunicación, también podemos regular la intensidad de emisión de la señal. Para ello utilizamos el parámetro 51, cuyos valores disponibles van del 0 al 6. Según la norma EN 300-228, el valor máximo permitido es de 4. Para finalizar, veremos el parámetro 53. Este es el encargado de la habilitación del Flash System. El valor que introduzcamos determinará por cuántos segundos expulsarán agua los instrumentos situados en el soporte sobre la pica. Los valores disponibles van de 0 a 255, siendo 0 la desactivación de esta función.
Gracias por acompañarnos durante este tutorial audiovisual. Si tiene cualquier duda, el departamento de servicio postventa de Ancar estará encantado de ayudarte. Hasta pronto.